El terrorismo, como un término, es una sucesión de actos que influyen la violencia. Es hacer actos que ejecuten el terror hacia un grupo de personas o hacia una sociedad. Pero el terrorismo en el Perú fue un fenómeno que causó mucha muerte y destrucción en nuestro país en un periodo alrededor de 1980 al 2000, dejando, como ya lo dije, muchas muertes y heridos en la población peruana, especialmente en aquellas que tuvieron que vivir de manera directa con la crueldad y lo sangriento que eran estos ambos grupos de terrorismo, que fueron el Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Túpac Amaru. Hemos identificado tres clases en las que se hablaron del tema del terrorismo en sí, y las clases que hemos identificado fueron de la sesión 11, que es donde se habla de la crisis económica de la década de 1980 a 1990. Si bien es cierto, no se habla con profundidad no se habla con profundidad sobre el terrorismo, pero es a partir de esta crisis económica cómo es que empieza a evolucionar el terrorismo en el Perú, cómo es que empieza a aparecer. Luego hemos escogido la sesión 12, y acá es donde nos enseñaron sobre las primeras etapas en sí del conflicto, o sea, las primeras etapas de Sendero Luminoso y del movimiento revolucionario Túpac Amaru. Y también hemos escogido la clase de la sesión 14, ya que es acá donde nos enseñaron sobre el declive del terrorismo y el regreso del autoritarismo. Pero en esta sesión, en la 14, nos enseñaron quiénes fueron los verdaderos responsables en la lucha contra el terrorismo y los principales elementos para que el terrorismo terminara de una vez en el Perú. Una de las causas principales del terrorismo fue que en el Perú se pasó por una crisis económica muy fuerte. Con la estatización de las empresas, la reforma agraria fallida y la industrialización, muchos empresarios quebraron. En la sierra muchos campesinos no sabían qué hacer con sus tierras para poder producirlas. Las industrias no podían generar muchos ingresos, todo lo invertían de nuevo. Esto hizo que en parte de la sierra muchas personas se sientan ofuscadas, enfadadas con el Estado. Este sentimiento fue aprovechado por los senderistas para influenciarles unos ideales de maoístas traídas de China por Abimael Guzmán. Estos ideales significa tomar el Estado a la violencia, y así poco a poco Sendero Luminoso fue avanzando, reclutando gente y perpetuando ataques contra la población civil. Ahora doy pase a las consecuencias por Valeria. Gracias a mi compañero Manuel por el pase. Una de las consecuencias que se dieron en la época del terrorismo fue la violencia, dado que durante este periodo se desplazaron entre 600.000 y 1 millón de personas, de acuerdo con varias estimaciones, claro, según datos del informe del Comité Internacional de la Cruz Roja en el año 2003. Además de que más de 69.000 personas murieron o desaparecieron gracias a estos terribles hechos. Otra de las consecuencias atroces es que las poblaciones campesinas e indígenas fueron afectadas de forma desproporcionada, dado por el conflicto, ¿no? Representando el 70% de desplazados internos, principalmente en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Sierra Central. Cabe resaltar que causa de esta estrategia ejecutada fue por los bandos en guerra con el propósito de alcanzar sus objetivos militares. Soy Laura Cecilia Avalo Castillo. Y bueno, ella ha vivido durante la época del terrorismo en su juventud. Entonces quería hacerte unas preguntas sobre, bueno, primero, ¿qué crees que fueron o cuáles fueron las causas que, bueno, dieron a que el terrorismo se desarrollase en el Perú? Sí, bueno, en esa época creo que sabiendo cómo se inició el terrorismo, esto se inicia
por el que el señor Abimael Guzmán estaba en ese momento en la Universidad de Huamanga, Ayacucho. Entonces sus principales, los primeros que se unieron a esta ideología, por decirlo así, fueron sus alumnos. Más unido con la pobreza, el desconocimiento, ¿no? Esto creo que fueron las primeras causas y lógicamente al inicio el Estado como que no le daba la importancia debida a esta situación. Y bueno, está bien sabido que esto lo viviste durante tu juventud, ¿verdad? Entonces, ¿qué repercusiones o qué efectos influyeron en tu vida social en ese entonces? Sí, yo recuerdo mucho una anécdota cuando ya estaba mucho más arraigado. Yo tenía que viajar hacia el colegio y recuerdo que en uno de esos días yo tenía que caminar desde el paradero hasta el colegio y justo había pasado 2 o 3 cuadras cuando estalló una bomba, ¿no? Entonces, definitivamente eso marcó mucho. Luego en la universidad, ¿no? Cuando yo terminé por varias situaciones, no hubieron 2 años de exámenes para ingresar a las universidades. Me retrasé 2 años en la universidad y cuando ingresé lo primero que tú veías eran pues todas estas arengas a favor de esta ideología, ¿no? Okay, muchas gracias. Bueno, las causas del terrorismo fueron las mismas que existen ahora, ¿no? La desatención del gobierno para sectores, ¿no? Que necesitan de la atención del gobierno central, ¿no? El abandono, la mala educación, el desempleo, la explotación laboral, ¿no? Todas esas cosas, lo que existe ahora, también fueron de otra manera. En esa época fueron el causante de estos movimientos políticos armados, ¿no? Como el Sendero Luminoso y el MRTA, que es el Movimiento Revolucionario Programado. Y que el líder, dicho sea de paso, era el amigo de Alan García, que estuvieron juntos en la Sorbona, era Víctor Polay Campos. Bueno, esas razones por las que surgió el terrorismo, o estos movimientos políticos armados, y eso pues afectó nuestra vida acá en la capital, pues, ¿no? En todo el Perú en realidad, ¿no? Se ve reflejado pues, con pues nadie quería salir de sus casas, ¿no? Todo el tiempo a oscuras, por los apagones, los coches bombas, moría gente inocente, ¿no? Llamados por ambos bandos, pues no daño colateral, pero no justificable obviamente. Y eso también afectó la economía, pues no la hiperinflación que hubo en el tiempo de Alan García y el golpe económico que hubo al comienzo del gobierno Fujimori, ¿no? Entonces sí pasamos épocas muy, muy tristes porque el INTI se devaluó tanto que teníamos que tener un fajo de billetes para comprar carne de leche, y eso sí está encontrado. Tenemos que hacer colas interminables para comprar pan y muchas otras cosas, ¿no? De esa manera se ve afectada mi niñez, ¿no? Haciendo colas, comiendo lo justo, nada más, ¿no? Y pues viendo a nuestros padres sufrir ese golpe económico, ¿no? En ambos gobiernos, cuando fue el auge, por así decirlo, del senderismo, ¿no? de los movimientos terroristas. Después de haber visto lo recapitulado en la clase y viendo las entrevistas, podemos ver que en el tiempo del terrorismo muchas familias y muchas personas se vieron afectadas por esta problemática. Vemos que junto a todo lo que venía siendo el contexto del Perú, junto a la crisis, el terrorismo y muchas otras cosas en los gobiernos, junto que había corrupción, se desató una crisis fatal en el Perú. Vimos que las personas sufrían mucho. Creo que, viendo desde el punto argumental, el Estado pudo haber ejecutado mejor un plan para contrarrestar el terrorismo. Creo que un plan bien ejecutado junto a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, desde un tiempo antes, por ejemplo el gobierno de Alan García, se pudo haber evitado muchas muertes y se pudo haber contrarrestado desde antes todo esto. Si bien en 1992 recién se capturó a Abimael Guzmán y en los años siguientes se combatió al MRTA, se pudo haber hecho desde antes. Yo, en mi caso, como propuesta, pude haber hecho campañas policiales y ver puntos estratégicos en los diferentes contextos y lugares que habían en las regiones. Por ejemplo, en la sierra, en Huancayo, Huancavelica, donde hubieron
muchas muertes masivas. Entonces creo que en esos lugares se pudo haber hecho una mejor reforma contra lo que es el terrorismo.